al correo y yo con mucho gusto contestaré. Hoy vamos a continuar con nuestro tema, cojinetes de almohadillas pivotadas, que ya lo habíamos visto. Vamos a recordarlo muy rápidamente. Son almohadillas que tienen su característica principal, es que, como su nombre lo indica, es que son pivotadas. Pivotadas en un punto, como esquemáticamente lo muestra en la figura. Es decir, hay un punto en el cual la almohadilla, por efecto de la presión, gira. Y entonces, pues lógico, va a depender de dónde carajos está el centro de presión, en la medida que esto gira de una manera u otra. Aquí seguimos llamando H sub 0 el menor espacio entre las almohadillas, entre los elementos, el que se mueve y el que está quieto. Esto es lo único que está es pivotado. L sub P, la distancia desde el borde al punto de pivote, y L es la longitud de la almohadilla. Tenemos que S sub H es lo mismo, Q, cantidad de fluido que entra, derrame lateral, Q sub S, Q menos Q sub S, lo que sale. Este es un diagrama muy rudimentario, por decirlo menos, de la presión, que el área bajo la curva es la fuerza que se está ejerciendo sobre la almohadilla, que es igual a la carga externa sobre la almohadilla. Entonces, en este caso, lo importante es hallar la relación entre LP y L. Se recomienda que esté entre 0,5 y 1. Cuando está en 1, lógico, es la fija. No tiene cómo pivotar. El valor más recomendado es 0,5. Con eso, sabiendo la posición LP mayúscula, vamos a la gráfica 1221 del libro de Henry. Ya vuelvo y repito, estas gráficas están en cualquier texto de diseño, donde aquí está una curva que va en forma discontinua y una forma en forma continua. Conozco LP, establezco mi criterio, puede ser ese o cualquier valor intermedio, pero hay que establecerlo. El más comúnmente utilizado es potencia mínima, con lo cual hay menor pérdida, menor incremento de calor, la operación es más barata, por eso se prefiere el de potencia mínima consumida. Y entonces se define lambda. Lambda, pues es la relación, como ya sabemos, entre longitud, ancho. Entonces, conociendo lambda, conocemos LP, tenemos otra curva que tienen aquí en función de lambda, las diferentes. Con LP y lambda hallamos H sub 0 sobre raíz de BT. H sub 0 mayúscula sobre raíz de BT. Pasamos a la siguiente gráfica. En función de LP y lambda, hallamos delta T mayúscula. Donde todo esto es conocido, L es conocido, W sub T es conocido, W sub Z es la carga sobre la almohadilla. Lógico, debemos, como estamos mirando una almohadilla que está seleccionada, nos han dado el número de almohadillas. W sub Z es la W total dividido por el número de almohadillas. C sub S, pues tiene valor que es ρ, C sub P, pero para material de origen mineral, como son la mayoría de los aceites, ya hemos dado el dato, 1,36 por 10 a la, bueno, ahorita no recuerdo,
en las unidades correspondientes. De ahí nos permite calcular delta T. Calculamos delta T promedio, la temperatura media inicial, más el delta T sobre 2, porque es la temperatura promedio en la mitad del cojinete, la temperatura media. ¿Por qué? Porque hemos dicho en la resolución de la ecuación diferencial que tomamos una densidad constante y una viscosidad constante evaluada a la temperatura media. Como tenemos la temperatura, evaluamos la viscosidad. Vamos a la gráfica del aceite, donde está la viscosidad en función de la temperatura. Nosotros tenemos la gráfica de la temperatura, la gráfica 813, que ya la hemos trabajado. En un aceite particular, el fabricante, el que nos suministra los aceites, debe suministrarnos la curva de operación de viscosidad contra temperatura. Nos puede dar la viscosidad cinemática o la viscosidad absoluta. Aquí lo que necesitamos es la viscosidad absoluta. Si nos da la viscosidad cinemática, buscamos la viscosidad absoluta, sabiendo que la cinemática es la viscosidad absoluta dividido por la densidad. Y debemos de conocer la densidad del aceite. Entonces, en esta ecuación, vamos, ya ahorita conocemos la viscosidad, conocemos U sub B, WT, W sub Z, L, pero no conocemos B sub T ni SH. Entonces, vamos a otra gráfica. Aquí despejamos SH. ¿Qué conocemos? Este valor, pero todavía no lo hemos hallado. Sencillamente es para plantear esta ecuación, pero que está en función de B sub T. Y B sub T no lo conocemos, por eso vamos a la gráfica siguiente. Perdón, ¿dónde está la curva? Bueno, tengo H sub 0 sobre B sub T. Y sí, tengo ese valor. Entonces no lo necesito porque no necesito ahorita B sub T porque tengo H sub 0 sobre B sub T, este valor. Tengo L, tengo todo esto. Luego puedo hallar H sub 0 minúscula. Si tengo H sub 0 minúscula, ¿qué es lo que debo hacer? Comparo con el H sub 0 admisible, que depende del mecanizado. Recuerde que juguemos la tabla. H sub 0 tiene que ser mayor que el admisible. Si no lo es, como en este caso que estamos escribiendo, entonces el cojinete así no funciona. ¿Qué pasa? Las superficies entran en contacto. Hay rozamiento, hay calentamiento, hay destrucción del cojinete. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que hicimos en el caso anterior, cambio el lubricante por de mayor viscosidad o cambio la velocidad del cojinete, mayor velocidad, o cambio las dimensiones del cojinete, o cambio el cojinete, disminuyo la carga porque busco un cojinete que tenga más almohadillas, entonces la carga sobre cada almohadilla es menor, o disminuyo la temperatura de entrada, y si disminuyo la temperatura de entrada, aumento la viscosidad y vuelvo y recalculo hasta que se cumpla. O hago todas estas cosas al tiempo. Lógico, cada cosa de lo que yo hago, si cambio el lubricante, debo de tener una nueva curva de operación del lubricante, otro lubricante con mayor viscosidad, etc. Si cambio la velocidad media del cojinete es porque
e incrementar el coeficiente, entonces el radio medio es mayor. Si disminuyo la carga es porque cambié cojinete. Si disminuyo la temperatura de entrada es porque la he enfriado de alguna manera para bajar la temperatura de entrada. Eso implica unos costos que tengo que revisar qué es lo que ocurre ahí. Entonces, una vez cumplido eso, entonces venimos a eso. Tengo LP y lambda. Esta curva la había podido revisar antes, era la que estaba buscando. De una vez aquí tengo B sub T. Aquí tengo 1 sobre raíz de B sub T. Pero como arriba tengo ese valor, puedo hallarlo. Entonces, aquí conozco B sub T. Con B sub T voy a esta curva, conozco raíz 1 sobre raíz de B sub T, que es el anterior B, valor. SH ya lo he calculado, L lo he calculado, hallo mu de esta gráfica, L sobre lambda, hallo mu. Voy a esta gráfica, una gráfica muy similar, la 1224C del libro de Hanrock, está en LP, lambda, unas curvas más o menos así, con L sub P y lambda, hallo Q mayúscula, y como conozco, aquí conozco todo esto, entonces hallo Q minúscula, hallo Q minúscula. Voy a la gráfica siguiente, LP y lambda, hallo la relación Q sub S sobre Q. Como conozco Q, hallo Q sub S. Y voy a la gráfica siguiente de potencia, LP y lambda. Con LP y lambda calculado, hallo potencia adimensional, bueno, es vatio, no recuerdo cómo es. De aquí despejo HP, que debe estar en vatios, ya en esta gráfica, L, WZ, U sub B, SH, B sub T, raíz de B sub T. Todo eso es conocido. Hallo la potencia. Para poder hacer eso, yo debo de tener los siguientes datos. La geometría del sistema. Este es mi cojinete. Entonces, debo de saber cuántas almohadillas hay. 1, 2, 3, 4, 5. Si todas trabajan, si el cojinete solamente trabaja en una dirección o trabaja para las dos direcciones, para allá y para acá. Eso tengo que saberlo. Si permite el cambio de giro de la velocidad. Porque si permite el cambio de giro de la velocidad, la mitad de las almohadillas trabajan en un sentido y la mitad de las almohadillas en el otro sentido. ¿Entendido? Es decir, la almohadilla tendrá esta inclinación. Una tendrá para allá y la otra la tendrá para acá. Entonces, cuando gira de para allá, genera el proceso de bombeo en esta, la presión que resiste la carga. Cuando trabaja en sentido contrario, genera el bombeo aquí y la presión acá. Entonces, ¿qué debemos de conocer? El número de almohadillas. Si trabaja en las dos direcciones o no. Eso se tiene que definir cuando se va a comprar la almohadilla, el cojinete. El R interno, el R externo, con lo cual yo puedo calcular el radio medio y puedo calcular el ancho. Si yo tengo R tal, y además necesito el ángulo para poder calcular L. L será R phi. ¿Cuál R? El radio medio. ¿Cuál phi? Este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? 360 grados
dividido por el número de almohadillas totales a las cuales le quitamos aquí el valor de los canales, que eso ya está estandarizado. Y eso me lo dice esta ecuación. 2pi sobre el número tal menos pi 16avos. Para cada almohadilla, este es el radio medio. U sub b es la velocidad aquí, en el punto medio. Omega R medios. La carga total es el número de almohadillas que trabajan en la dirección que sea. Si solamente trabajan es las totales, dividido, multiplicado por la carga por almohadilla. Lo que utilizamos en la ecuación es la carga por almohadilla. Eso para. Ahora vamos a hablar de chumaceras. Tenemos un eje y una chumacera. Un eje que en este instante que está ahí mostrado está girando con una velocidad omega y tiene una carga W. En el intermedio de los dos hay un fluido que aquí está en un gris, digámoslo así. Cuando el eje no tiene carga, vamos a llevarlo aquí. Cuando el eje no tiene carga, entonces la situación será así. Más o menos así. Y en ese instante particular, el centro del eje coincide con el centro de la chumacera. Y lo que está ahí en azul es en forma muy aproximada, lógico, porque esto es aquí hecho. Lo que está ahí en azul es el lubricante que está uniformemente distribuido en el espacio que hay entre el eje y la chumacera. Entonces, en ese instante particular, eh, así, para que se vea. El centro del eje coincide. Tal. Y la distancia entre el eje y la chumacera es igual y se llama C. Es igual en toda la periferia. Pero en ese instante, el eje no rota ni el eje tiene carga. O sea, que mirando en la gráfica de la izquierda, en ese instante el centro estará aquí. El centro estará ahí, en ese instante particular.
cuando no tiene carga. Estará ahí. Una vez el eje carga y se rota, él se desplaza, lógico, depende del sentido de giro. Como está girando aquí, se desplaza hacia la izquierda. Si girara en sentido contrario, se desplazaba para este lado. Y entonces, en ese instante, el eje hace como especie de bomba. El centro se desplaza una cantidad de aquí a aquí, que vamos a llamar E, el desplazamiento. Y por tanto, en este punto, el eje, que es el punto donde está el desplazamiento máximo, es el punto donde el eje se acerca a la chumacera. Y es el punto donde ocurre ahí esa situación. Entonces, en ese instante, H mínimo será lo que teníamos antes, que era C, menos lo que se desplazó. Por eso H mínimo es C menos C. Entonces, en este tipo de sistemas, bueno, aquí todos los referenciamos, estos ejes están referenciados con respecto a la dirección de la carga. La carga externa es una carga que llamamos aquí radial, porque es una chumacera. Y entonces todo eso lo referenciamos con respecto a ese punto de la carga radial. Entonces, habrá un punto, bueno, en los estudios que se hicieron, se encontró que la distribución de presión sigue una línea como esta roja. Se encontró que existe un punto lógico donde la presión es máxima. Aquí. Y el ángulo que con respecto a la línea de acción de la carga, con respecto a donde ocurre la presión máxima, lo llamaremos phi, máximo. El ángulo donde ocurre la menor distancia, o sea, el h mínimo, que anteriormente lo llamábamos h sub 0 en las almohadillas, está aquí lo llamamos h mínimo, el ángulo es phi. Y el ángulo donde la presión es mínima, lo llamamos phi sub 0. Entonces son datos que tenemos que conocer. ¿Qué conocemos? El radio del eje. Debemos de conocer el huelgo C. Recuerde, cuando hablamos de ajustes y tolerancias, hablábamos el huelgo radial. Cuando el hueco es mayor que el eje, como en este caso, hay un huelgo o juego radial, que en este caso el juego radial lo llamamos C, que nos lo da el ajuste y la tolerancia, el ajuste entre el eje y la chumacera. Entonces, debemos de conocer W y debemos de buscar cuál es el juego que debemos de darle a esa pieza para que sea capaz de soportar la carga W externa, teniendo en el intermedio un lubricante. Lógico, girando con una omega. Entonces, vamos a establecer nuestro modelo matemático para hablar sobre el particular. Tenemos, lógico, la ecuación de Newton, lo que habíamos planteado, que cuando hay un lubricante, la fuerza era proporcional al área y a la relación de la velocidad sobre la distancia, y que la constante de proporcionalidad era la viscosidad.
esa ecuación que obtuvimos allá cuando hablamos de viscosidad. En este caso, el área es el área, aquí en este caso sería 2pi si está completamente, como en este caso, todo, o alfa pi dependiendo del ángulo. En este caso, 2pi. Pero a veces se tiene menos ángulo porque tiene una entrada de aceite y una salida, y entonces sería alfa pi por el ancho. En este caso sería 2pi por r, me da la longitud, por el ancho W. Ahora, la velocidad es omega r. La distancia, aquí es c. Esa es nuestra ecuación, la fuerza. Seguimos. Ahora bien, la velocidad angular omega la puedo reemplazar por 2pi n, si la quiero escribir así. 2pi n, estando n en radianes por segundo. Que haciendo la operación queda así. O la podemos dejar como 2pi, nabla sub 0, r cuadrado w por omega. En lugar de 2pi n por omega. De cualquier manera se puede escribir la ecuación. Entonces, ese modelo lo acercamos al modelo de Newton. ¿Recuerdan cuando explicamos la viscosidad? Dijimos que si habían dos superficies, la una con velocidad cero y la otra con movimiento U sub B, y que en el intermedio había un fluido que tiene una viscosidad determinada, y que la distancia entre las dos superficies, ahí la llamábamos H, y que H en este caso es C, que es el juego radial, y que este cuerpo tiene una velocidad que aquí llamaremos U sub B, porque U sub A es cero, y que decíamos que en el caso del fluido, como este tiene cero, la velocidad, los fluidos tienen la velocidad en la misma en el punto de contacto. Entonces aquí tendrá cero y que aquí tendrá una velocidad U sub B. Y que este fluido tiene un cortante que ejerce por adherirse aquí a esta superficie un esfuerzo de corte, una resistencia del corte que se opone al movimiento, y que para vencerlo debíamos de aplicarle una carga externa que sea capaz, que tenga el mismo valor de la fuerza de corte, de tal manera que la velocidad U sub B sea constante. Entonces, como consecuencia de la resistencia al corte del fluido, debemos de aplicarle una carga externa y, lógico, se genera calor porque hay deslizamiento en las superficies, hay pérdida de potencia, cuya pérdida de potencia es la fuerza aplicada por U sub B. Y esa, ahora, pero F es la fuerza de rozamiento. Será mu por WR. Luego, recuerde que aquí hay una carga vertical que la hemos llamado en el cojinete WR. Luego, el coeficiente de rozamiento sería la fuerza de rozamiento sobre WR, pero F de rozamiento es F sobre WR. Entonces, torque es F por R. Y F
La tenemos calculada aquí. La reemplazamos por R. Allá está el cuadrado, aquí queda el cubo. Que la podemos escribir así o así. En lugar de 2pi n, pues W. Ese es el torque. Potencia, fuerza por velocidad. Y velocidad es omega R porque es un eje que está rotando con una velocidad angular omega y R el radio del eje. Por tanto, la potencia queda, bueno, seguimos ahí, escrita, y la potencia queda escrita así. La ecuación de torque y la ecuación de potencia. Obsérvese la diferencia entre las dos, simplemente que aquí tiene omega y aquí omega cuadrado. Porque potencia es torque por velocidad angular. La única diferencia es la velocidad angular. Entonces, tenemos la ecuación general de desempeño, esta, que fue la que dedujimos a lo largo en el análisis matemático. Aquí sí existe pérdidas laterales. Entonces, eso significa que este término no es cero. Ahora bien, en el caso de h de x, no es cero. Entonces, vamos a cambiar variables. ¿Qué es x? Medido desde aquí hasta aquí. X aquí es cero. En el caso del eje, medido desde aquí, el X desde aquí hasta que damos la vuelta completa. Luego X será R por phi. Será el arco. Este arco será R por el ángulo phi. Estamos cambiando. Entonces, X es R de phi. R phi. De X será R de phi. H. H depende de la posición y se define como C más E coseno phi. Ahora bien, si hay, se puede utilizar esta relación E sobre C, y entonces H se escribió así. C igual a 1 más epsilon coseno phi. Tenemos la ecuación general. En lugar de X, donde quiera que esté de X, escribimos su igual. R de phi, R de phi, aquí no hay nada, aquí R de phi. ¿Qué hacemos? Multiplicamos. Ahora bien, este R, que es constante, sale y por eso queda R2 de phi. Aquí queda lo mismo. Ahora, ¿qué se hace? H es esa función. De H derivo de H de phi. Recuerde que tengo que también que H es esto. La derivo. La derivada de coseno es menos seno. Por eso la ecuación queda así. U sub B, para reemplazar aquí,
U sub B es omega R. Entonces, en la ecuación, reemplazo, tengo R2, ¿qué voy a hacer? Multiplico aquí por R2 y divido por R2 para que quede R2 común y lo paso aquí arriba. Entonces me queda derivada con respecto a phi de H3 de P de phi más H3 R2 derivada con respecto a phi de P de X más 6 U sub B N R2 de H sobre R de phi. Y R de phi es esto. He hecho el reemplazo. La ecuación me queda así. Ahora bien, para la solución de la ecuación es bastante compleja. Toca por métodos finitos. Y entonces, nuevamente, los señores Raimondi y Voigt analizaron esta situación y analizaron las chumaceras bajo estas condiciones. Y entonces definieron un número del cojinete o número del cojinete para chumaceras, que es diferente del otro que era para cojinetes, para chumaceras, y entonces conocido como número de Sommerfeld, y lo definieron así, B sub J en lugar de B sub T. Esta es una definición. Nabla sub 0, W, RB, W sub T, pi, WR, RB sobre C al cuadrado. Estas son ecuaciones empíricas donde ellos hicieron los cruces para definir esos números. Para las chumaceras. Y entonces definieron lambda J para chumaceras. Es el diámetro 2RB o DB sobre WT. WT, el ancho. Aquí tenemos el que está en azul, es el C. La carga WR, el sentido de giro, la ómega. El alcance del muñón. Esto del alcance del muñón es, si es completo, es 2pi. O si es parte. Ojo con esto porque hay muchos problemas en donde no es 2pi. Entonces, hay que definir eso. Entonces, ¿qué se estableció? Los parámetros de funcionamiento. ¿Y cuáles son los parámetros de funcionamiento? La excentricidad, primero. Dos, el punto donde está la presión máxima, perdón, el espesor mínimo de película. O sea, ¿de qué estamos hablando? Del ángulo, recuerde que dijimos que en donde estaba el espesor mínimo de película es phi. También debemos hallar el punto donde está la presión máxima y el punto donde está la presión mínima. Entonces, hallamos también hallar el coeficiente de fricción, la entrada del lubricante, cantidad de lubricante que entra en el cojinete y cantidad de lubricante que hay derramamiento. El ángulo de presión máxima, el ángulo de la presión terminal o mínima, el incremento de la temperatura. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué hacemos?
sabemos que conocemos H mínimo C menos C, pero H mayúscula mínimo es H mínimo sobre C igual a 1 menos epsilon. Esas son las ecuaciones que tenemos disponibles. Y por el otro lado, tenemos unas gráficas. La primera gráfica que encontramos en este tema de chumaceras es la figura 1228. ¿Qué tenemos? Las curvas de lambda. Recordando que lambda es 2RB sobre WT, porque estamos hablando de chumaceras. Y una zona aquí que está enmarcada dentro de estas líneas, que viene así, que en el texto está en forma marroncita, oscura, que es la zona de trabajo, donde esta línea, coeficiente de fricción mínimo, o sea, pérdida de potencia mínima. Esta línea, carga máxima y pérdida de potencia máxima. Lógico, yo puedo trabajar con cualquier valor intermedio. Lo más común es trabajar con fricción mínimo, o sea, pérdida de potencia mínima, por los costos de funcionamiento del sistema de la chumacera. Ahora, lambda. Lambda, recuerde que es el diámetro del eje sobre el ancho de la chumacera. Cuando yo conozco un eje, el diámetro del eje porque lo he calculado. Yo he calculado el diámetro, conozco el diámetro donde voy a montar, en este caso, la chumacera. Y entonces busco chumaceras en el mercado que cubran el mismo diámetro. O si no, tomo un diámetro mayor que el calculado, tal que la chumacera quede dentro de las condiciones de operación. Y establezco la longitud, que me la da el fabricante. Como yo conozco el diámetro y la longitud, conozco lambda. Conocido lambda, establezco mi criterio. Este o uno intermedio. Preferiblemente el de coeficiente de fricción mínimo. Ese es mi criterio. En este caso, supongamos lambda está por aquí, tomo coeficiente de fricción mínimo, ahí saco la vertical, tengo B sub J, el número de Sommerfeld. Saco la horizontal y tengo H sub 0 mayúscula, que es H mínimo sobre C. ¿Entendido? Con estas curvas, de una vez hallo B sub J y H sub 0. Pero debo haber establecido el criterio y ya yo conozco lambda. Entonces, ya tengo estos valores. Voy a la curva siguiente. Con lambda y B sub T, que lo he buscado aquí, hallo phi. ¿Qué es phi? El ángulo donde está la presión, el H mínimo. Y sigo adelante. Tengo ese dato. Lo bajamos aquí un poquito. La curva no me quede
en la mitad del camino. Entonces voy a la curva siguiente, conozco B sub J, el número de Sommerfeld, conozco lambda, vengo, es más o menos así, y hallo R sub E mu sobre C. Tomo ese valor, todavía no conozco RB, pero no conozco C. Lo dejo ahí guardadito. Voy a la siguiente curva, la 1231, más o menos tiene esta forma. Conozco B sub J y conozco lambda, hallo Q mayúscula. De aquí no conozco ni C ni Q minúscula. Guardo ese datico. Ahora bien, voy a una ecuación que me dice sobre el incremento de la temperatura, delta Tm, que es esta ecuación, delta Tm es 8.3 WR asterisco RB sobre C mu, perdón, de una vez, RB sobre C mu, véalo, es este valor. Todo eso es esto. Q 1 menos 0,5 Q sub S sobre Q. Ahora bien, tengo Q mayúscula, me falta Q sub S sobre Q. Y me falta definir W asterisco. Entonces, Q sub S sobre Q, que me hace falta aquí, este valor, lo obtengo de la gráfica siguiente. B sub J, lambda, vengo aquí y tengo Q sub S sobre Q. Entonces, este Q sub S sobre Q entra aquí, Q mayúscula entra allá, RBC sobre mu entra allá, me falta WR. W sub R, si está en megapascales, es la carga por unidad de área. WR sobre el diámetro, que es 2RB, por el ancho. El área de todo por el ancho. Si esto está en megapascales, la temperatura me da en grados Celsius. Si esto está en libra-fuerza por pulgada cuadrada, entonces aquí la temperatura me da en grados Fahrenheit. Y la ecuación cambia aquí, en lugar de 8,3, cambia 0,103. Entonces, con esta ecuación me dan la temperatura en grados Fahrenheit, pero esto debe estar en libras por pulgada cuadrada. Con esta ecuación, el incremento de la temperatura me da en grados Celsius y WR en megapascales. Ojo con eso. ¿Entendido? ¿Entendido? Bueno, ojo con esa ecuación. Entonces, tengo el incremento de la temperatura. Entonces, la temperatura final será la temperatura inicial más el incremento de la temperatura que calculé allá. La temperatura media será la temperatura inicial más delta Tm sobre 2, porque este incremento es entre la entrada y la salida. Recuerden que nos tenemos que parar en la mitad. Entonces, con ese valor de temperatura media, nuevamente voy al diagrama de viscosidad de un fluido, el que ya he escogido. Y nuevamente hago la misma operación, determino la viscosidad. Temperatura media, con eso determino la viscosidad. Aldón habla su cero. Conocido la viscosidad, me voy al número de Sommerfeld. Ahora, Nabla sub 0, W,
lo conozco. RB, WT, Pi, WR lo conozco. RB lo conozco, no conozco C, pero SUJ sí lo conozco porque lo he hallado aquí. Aquí, en la primera curva. Entonces, yo conozco SUJ, ahí que me permite hallar C. Y hallo C. Si yo conozco C, como conozco H sub 0, que es H mínimo sobre H sub 0, ¿dónde lo he hallado? Lo he hallado aquí. Acá. Y ahora conozco C, hallo H mínimo. Hallo H mínimo. Aquí hallo H mínimo. Porque conozco H sub 0 y conozco C. Ahora, comparo H mínimo con el H admisible dependiendo del mecanizado. La misma tabla. H mínimo tiene que ser mayor que el H admisible. Si no lo es, corrijo. Si no es menor, si no es mayor, corrijo. ¿Qué hago? Hago lo mismo que ya indicamos. Cambio, por ejemplo, el aceite. Si cambio el aceite, cambio la viscosidad. Si cambio la viscosidad, si esto se hace más grande, se hace más grande, porque pasa aquí. O cambio el ancho del cojinete, consigo un cojinete más grande. Eso me vale plata. Es más fácil cambiar el aceite. Sí se puede, pero si al final no lo encuentro, me toca cambiar las dimensiones del cojinete. Y vuelvo y recalculo hasta que se cumpla esa condición. Una vez cumplida la condición, una vez cumplida, sigo y voy a el otro diagrama. Entonces, aquí, ¿qué estoy buscando? La presión máxima. Entonces, tengo mi curva, tengo SUJ, hallo aquí, hallo P mayúscula máxima. ¿Qué voy a buscar? El valor real. P minúscula es la presión real. WR lo conozco. 2RB, que es el diámetro. WT, el ancho del cojinete. Hallo P máximo. Conozco la presión máxima. Ahora voy a hallar, aquí hay dos curvas, una continua y una discontinua. Con la línea continua, perdón, aquí tengo una duda, con la línea continua, como ustedes ven, aquí está lambdas, continua. Con la línea continua, tengo ahí una duda, entonces aquí tengo el libro de Hanrock. Con la línea continua, ¿qué hacemos? La línea continua es phi sub 0. La línea continua me marca este lado. La línea discontinua me marca phi máximo. Escribámoslo por aquí para que no quede duda de qué es lo que estamos hablando. Pero aquí sí lo podemos subir un poquito más para escribir.
¿no? Entonces, escribamos aquí al final, línea continua, phi sub 0. Continua. Continua. Es phi sub 0. Phi sub 0. Discontinua. Discontinua es phi máximo. Es el diagrama 1234. Esto es figura 1234. Figura 12, raya 34 del libro de Hanro. Entonces, como conozco SUJ y lambda, busco las líneas continuas, lambda de la continua, vengo aquí, hallo phi sub 0. El sitio donde la presión es mínima. Y voy en las líneas discontinuas con lambda, me vengo para este lado y hallo el ángulo donde la presión es máxima. Entonces tengo el valor de la presión y tengo el ángulo. Tengo, lógico, el resto de datos. Ya aquí, digamos, prácticamente termino la teoría. Hay una ecuación para cojinetes que no la he escrito, pero vamos a escribirla. Y es la ecuación siguiente. Cuando yo estoy buscando aquí en sitios intermedios, cómo hallar el valor respectivo. La ecuación es la siguiente. La copio literalmente del libro de Hanro. Me dice así. Y, vamos a negrilla. Y no, no me la toma. Bueno, dejémosla. Y igual. Y ya explico cómo se trabaja esa ecuación. 1 sobre es una ecuación bastante larga, pero muy sencilla de aplicar.
1 sobre W sub T, W, que es sub T, que es el ancho, dividido por 2 RB. En otras palabras, el diámetro del eje. 2 RB es el diámetro del eje. R, B, elevado al cubo, factor D. Factor D. Perdón. Menos 1/8 menos un octavo de 1 1 menos W sub T sobre RB, factor D. Uno menos W sub T sobre RB, factor D. Uno menos 2W sub T, digámoslo así, 2W sub RB. Esto multiplicado por Y sub 0. Ya explico qué es Y sub 0 y qué es cada uno de sus términos. Y sub 0 más un tercio. Bueno, prácticamente es copiar esto, pero aquí modificamos esto. Aquí para allá. Control C.
control B. En lugar de un octavo es un tercio. Un tercio de 1 menos sobre RB. Este término se elimina. Uno menos W sobre 1 menos 2 por Y1 menos un cuarto de 1 menos WT sobre RB. Este término se elimina. Por Y sub 2. Por Y sub 2. Más un 24avo dos, bueno, 1 sobre 2 RB menos, ahora eliminamos este, Y sub 4. Ahora, ¿cómo se trata? Esta es toda la ecuación. Observe que es bastante grande. Bueno, escribámosla, rebuscámosla para que se vea toda en un conjunto. Vamos aquí a tamaño 8. Bueno, dejémosla ahí para que se pueda visualizar. Ahora bien, vamos a revisarla. Menos un octavo, un factor de 1, menos 1, 2, ya sub 0, más un tercio, y es 1 menos un cuarto, 1 menos WT sobre 2RB por 1 sobre 2WRB, y sub 2, más un 24 menos 2RB, y sub 4. ¿Qué es Y y qué es Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2? Ahora, WT es conocido, el ancho del cojinete. RB, el radio del muñón o del eje. Aquí todo eso. Ahora, ¿qué es Y? ¿Qué es Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 1, Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2? Sí, 0, 1, 2 y 4. 0, 1, 2 y 4. 0, 1, 2 y 4. Son los valores de nuestras gráficas, porque es que vienen lambda 0, 1, 2 y 4. En todas las gráficas vienen así.
0, 1, 2 y 4. Alguna, pues aquí viene 1, 2, 4. Vienen todas las gráficas. 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. Así es 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. Es decir, son las curvas. En otras palabras, para cada curva, por ejemplo, la de 0 con B sub J, hay un phi. Para la otra curva, con 1, hay un phi de 1. Para la otra curva, con 2, hay un phi de 2. Y para la de 4, el phi. Entonces, el y sub 0 es el de la curva de 0. El y sub 1 es el de la curva de 1. El y sub 2, el de la curva de 2. Y el y sub 4, el de la curva de 4. ¿De 4? ¿De qué? Del factor que estemos buscando. Supongamos que aquí estamos buscando P máximo. Habrá, bueno, me movió, digamos así. Ahora, cuando tengo aquí valores intermedios, o cuando coinciden con las curvas, no hay ningún problema. Pero si tengo por aquí valores intermedios, ¿cómo se calcula? Con esa ecuación. Entonces, hallo, en este caso, el P máximo para 0, ¿vale? P máximo para 1, P máximo para 2, P máximo para 4. El P máximo de 0 es el Y sub 0. El P máximo de 1 es el Y sub 1. El P máximo de 2 es el Y de 2. El P máximo de 4 es el Y 4. Y el Y, pues es el P máximo resultante. Entonces, el P máximo resultante sería estas operaciones por el P máximo de 0, estas operaciones por el P máximo de 1, estas operaciones por el P máximo de 2 y estas operaciones por el P máximo de 4. Y al hacer la operación me da el P de ese punto de manera particular. Lo que esté buscando, phi sub 0, el valor que esté buscando, lo reemplazo así. Ahora vamos, esta es toda la teoría. Vamos a hacer problemas. Tenemos planteado el siguiente problema. Un cojinete deslizante muy ancho, en el cual la viscosidad del aceite es 0.01 pascal segundo, viscosidad absoluta, con la forma de película de aceite siguiendo esa ecuación. H igual a H sub 0 más H de ASH igual a E a la menos XL. Encuentre la distribución de presión, o sea, la ecuación, y calcule la capacidad de soporte de carga por unidad de ancho cuando la velocidad de deslizamiento es de 10 metros por segundo. Si H sub 0 es 60 micras y el cojinete tiene una longitud de 0,10 metros en la dirección del movimiento. Cojinete deslizante, un cojinete de empuje axial, para entender lo que está diciendo aquí. Muy ancho. Aquí cuando se usa la palabra muy ancho, quiere decir que es supremamente ancho, tal que no hay derramamiento lateral. ¿Entendido? Eso es lo que está significando eso. La forma, la curva tiene una forma así, una trayectoria siguiendo esa ecuación. No es ni una línea recta ni nada de eso. Entonces, aquí dibujo la forma. Esta es la trayectoria. Este es el cojinete. Aquí hay un H sub 0, que el problema me dice que es 60 milímetros.
entra aquí un fluido, la velocidad es de 10 metros por segundo, aquí hay una curva de distribución de presión, que es la ecuación que esperamos hallar. Aquí hay un S sub H. Vamos a ver. Entonces, tengo mi ecuación. La ecuación general. Esta es la ecuación. Muy ancho significa que no existe derramamiento, pero esta es la ecuación general. Muy ancho significa que no hay derramamiento lateral, luego esto es cero. La ecuación queda así. H3 sigue esa función, porque H es esto. Cambio de variables. Llamo X mayúscula, XL, los mismos que hicimos allá en el problema. X mayúscula, X sobre L. O sea que es esto X mayúscula. Y llamo P mayúscula, P minúscula, SH, nabla sub 0, U sub B sobre L. Las mismas variables que colocamos allá. Luego P minúscula, porque aquí está P minúscula, es nabla sub 0, U sub L, SH por P mayúscula. Entonces, de P de X será de P, reemplazo P minúscula, que estos valores son constantes, salen de la integral, de P mayúscula por de X minúscula. Pero de X minúscula es L de X mayúscula. Entonces, este L se va con este L, me queda así la ecuación. De P de X, este término, de P de X. Ahora, bueno, ahí es como está. Ahora, tengo de trabajar, tengo la ecuación así, recuerden lo que hemos hecho. Ahora, si X es 0, perdón, si X es L, aquí, H es H sub 0. Y si X es 0, H es H sub 0 más SH. Recordemos eso. Esta es la ecuación. La ecuación si X es igual a L, cuando X es igual a L, esto es igual a L, H es igual a H sub 0. Entonces, H sub 0 es igual a H sub 0 más SH E a la L sobre L, E a la menos 1. Luego H sub 0 más SH sobre E. Luego SH, bueno, estoy aquí, E por H sub 0 es H sub 0 más SH por, no, más SH lo escribí dos veces la H. Luego aquí, SH es H sub 0 por E menos H sub 0. Como yo conozco H sub 0, puedo calcular SH. SH, aquí saco factor común, E menos 1. 60, que es datos micras, por E, que vale 271,8, menos 1. SH vale 103. Si conozco SH vale 103, porque escribe 104, 271,8 por 60 menos 1. Perdón,
2.718 menos 1 por 60. 103 micras. 103.08, 103.1. Era el error del pasado. Ahora, H mayúscula es H sub 0 sobre SH. 60 dividido por 0,5825. Ahora, tengo la ecuación. Divido todo por SH. ¿Para qué? Para escribir H mayúscula. Escribo H sobre SH es H mayúscula. H sub 0 dividido por SH, H sub 0 mayúscula. SH dividido por SH es 1. X sobre L es X mayúscula. Yo que conozco los datos, H sub 0 mayúscula es 0,5825. Luego H es 0,5825 más 1, E a la menos X. Entonces esto me da 1,5825 E a la menos X. Ahora, derivo esto con respecto a X. ¿Por qué? Bueno, porque es que aquí necesito de P de X. Sí, sí. Estamos hallando los datos que podemos manejar. Aquí está H, derivo de H de X. A ver, tengo la ecuación de H de X. Es esto por la derivada de E a la menos X sería, con respecto a X, será E a la menos X por dx de X sería menos 1. La derivada. Y regreso a la ecuación. Cambio, divido, ¿qué va a hacer? Voy a cambiar de variable. Divido aquí por H mayúscula, SH mayúscula, y aquí por SH mayúscula. SH es constante, entra dentro de la derivada, y entonces queda H sobre SH al cubo, y esto es H mayúscula. Y aquí queda 1 sobre SH. Y cambio, ahora sigo aquí. Cambio de X minúscula por su igual EAL de X mayúscula. De H, la derivada de H. Bueno, aquí como está H al cubo, lo divido como H cuadrado y meto este H aquí. Es decir, lo paso a dividir y en otras palabras lo meto aquí, donde esto es H mayúscula, para que quede todo en función de una variable, H. Entonces me queda H al cubo, L de X. Este término de P de X minúscula lo tengo aquí. Meto todos allá. Entra aquí. Esto, aquí me queda 1 sobre H, y esto es la derivada de H mayúscula por L de X mayúscula. Entonces, tengo, ahora bien, estos valores son constantes, U sub B y U sub B se va, nabla con nabla se va, SH2 y SH2 se va, solamente queda aquí el 6, y aquí queda H3, este L se va con esta L, entonces me queda la derivada con H3 de P mayúscula
X mayúscula, más 6 de h de x. De x mayúscula, ¿no? Voy a integrar. En lugar de h, h mayúscula, coloco su igual. Uno 58 e a la menos x. Paso esto para allá. Queda la derivada. En lugar de h, coloco su igual al cubo. Todo queda a la menos x mayúscula. Integro. Este y este elemento se va. Al integrar me queda 1,5825 por e a la menos x al cubo, porque eso es constante, pues perdón, la integral y la derivada son operaciones inversas de p de x igual a 6, la integral de una derivada más la constante de integración. Continúo. Entonces, de p de x mayúscula es esto dividido por esto. Necesito hallar el valor de a. ¿Qué pasa? Aquí queda... Aquí queda e a la menos 3x y aquí e a la menos x. Entonces pasa arriba e a la más 2x. Aquí 1,825 y aquí 1,825 al cubo, me queda 1,825 al cuadrado y el 6. Más la a, aquí e a la menos 3x pasa arriba e a la más 3x y esto queda así. Luego integro. Entonces, sería la integral de e a la 2x de x. Sería un medio de e a la x, de e a la 2x, un medio, entonces 6 dividido por 2, 3. Aquí sería un tercio de e a la 3x más la nueva constante de integración. Ahora, si x es igual a 0, x mayúscula es igual a 0. Y la presión en la entrada es 0, luego P mayúscula es 0. Si x igual a 0, P mayúscula es 0. Si P mayúscula es 0, 0 igual. E a la 0 es 1. Me queda esto. A más A dividido por esto más B. Ahora, si x es igual a L, x mayúscula es 1. P es 0, P mayúscula es 0. Reemplazamos 0, E a la 2 por 1, E a la 2, A, E a la 3 más B. Dos ecuaciones, dos incógnitas, tienen solución. Ahí tengo la ecuación. Reemplazo. P mayúscula es esto.
tengo la ecuación, reemplazo. Dos ecuaciones, dos incógnitas, no hice la solución. De esta manera se hace el problema. Hallo el valor de A y B de aquí, perdón, de esta ecuación y de esta ecuación, hallo los valores A y B. Entonces reemplazo aquí, reemplazo P mayúscula, que es adimensional por su igual, y entonces al tener despejo P minúscula y la ecuación de P queda en función de X. Y en lugar de X mayúscula, lo escribo su igual. X mayúscula es X sobre L. Y todo queda en función de X. ¿Entendido cómo se halló la ecuación? Esa será la ecuación de la curva de presión de esta curva, la que está aquí en rojo. Si quiero hallar la posición donde está la presión máxima, derivo de P de X y en el punto donde está la máxima presión de P de X, hallo el valor de X donde la derivada de P de X es igual a 0 y en ese instante ese será el sitio de máxima presión. ¿Entendido? ¿Entendido? Aquí abajo ya es carpintería, es hallar A y B y reemplazar y está la ecuación. Obsérvese que aquí siempre se trabaja con el cambio de variables. En el entendido de que estamos trabajando en esos términos. ¿Entendido? ¿Entendido el proceso de lo que se hizo? Sí, señor. ¿Hay claridad en ese problema? Sí, 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 sí. Eso fue lo que hicimos. Ahora la carga por unidad de ancho. Por definición, tenemos esta ecuación. Así. Las ecuaciones que entregamos. Que va a depender de esta integral. Entonces, vamos a integrar con respecto a X mayúscula. Entonces, si X igual a 0, X mayúscula es 0. Si X igual a L, X mayúscula es 1. Entonces, vamos a integrar desde 0 hasta 1. ¿Qué hemos hecho? Reemplazar P para este caso por esta ecuación. Lógico, ya debemos haber hallado A y B. A y B son unos números. Entonces, digamos aquí, hacemos la integral. Estos valores son constantes. La integral de esto, desde 0 a 1, que será E, esto es constante, sale E a la 2 por 1. Aquí tengo un error. 3E a la 2 por 1 es 2. Perdón, a la n más 1 es E a la 3. La integral de E a la x2. Sí, a la n más 1.
aquí, cuando es 0, queda E3 por X, E a la 0, que es 1. Ahora, la integral de aquí, E a la 3, a la N más 1, E a la 4, dividido por 3 por el 4. Cuando X es igual a 1, la otra, cuando X es igual a 0, más B. Y listo, está la carga por unidad de ancho. La otra respuesta. Lógico, debo de conocer A y B. Aquí, lógico, B sería B por 1 menos 0 por 1 y B por 0, pues es 0, entonces por eso queda B solamente así. La carga por unidad de ancho. Y eso es otro problema. Un cojinete deslizante muy ancho, lubricado con un aceite cuya viscosidad es 0,03 pascal segundo. Bueno, aquí, perdón, en este problema no he hecho reemplazos de la viscosidad. En este problema nos da la viscosidad. Entonces, para aquí, en la respuesta final, aquí, tengo la viscosidad dada, W sub B, 10 metros por segundo, L, 10 centímetros, el equivalente, SH, el que calculamos, todos estos datos conocidos. Es reemplazar los valores. Lo mismo aquí. La viscosidad, la que nos dieron allá, 0,01 pascal segundo, la velocidad 10 metros por segundo, el L en las unidades respectivas al cuadrado sobre SH al cuadrado. ¿Entendido? Aquí tenemos un cojinete deslizante, muy ancho, lubricado con un aceite cuya viscosidad es 0,03 pascal segundo. Tiene 3 partes, cada una con espesor de película constante. Encuentre la distribución de presión del aceite y la posición y el tamaño de la carga del cojinete por unidad de ancho. El problema es este. Aquí hay un lubricante. Aquí, de aquí a aquí hay 180 micras. De aquí a aquí hay 90. De aquí a aquí hay 60. 100, 100 y 150. Entra un lubricante, sale el lubricante. Este se está moviendo hacia la derecha con una velocidad de 8 metros por segundo. La ecuación general es esta. No hay muy ancho, no hay pérdidas laterales. Esto es 0. La ecuación queda así. Para cada paso, de h de x, de aquí a aquí, es constante. Luego, h es constante, luego de h de x es 0. Para cada paso. No existe pérdida lateral, ya lo habíamos dicho. Tengo la ecuación para cada paso de h de x es 0. Entonces, esta ecuación para cada paso queda así. De donde P de X, digamos que es AX más B, una recta. B, cuando X igual a 0, P igual a 0, luego E es 0, luego P es igual a X. Entonces, nos va a quedar, como hay 3 pasos, uno aquí, hasta el intermedio, una constante. Otra, voy a suponerlo que es mayor, no lo sabemos, la ecuación no lo dirá,
puede que sea más bajo, puede que sea arriba, voy a suponer que es mayor, y finalmente cierra. Recuerde que en las interfaces el Q de X de entrada es igual, de salida es el Q de X de entrada, QX'. QX' es la ecuación general, H3 sobre 2 en aula de P de X más H U sub A más U sub B sobre 2. Entonces, para la interfase A, la misma ecuación, pero entonces H aquí es 180 y aquí es 90. Aquí habrá un dp de x1 y aquí habrá un dp de x2. Si nosotros, recuerde que dpx es la pendiente. Si miramos, dp de x1 es p sub a sobre L1. Dp de x2 será p sub b menos p sub a dividido por esta distancia. P sub b menos P sub a dividido por esta distancia. Entonces planteamos las ecuaciones. 180, total, P sub a sobre 0,1 más H, 180, porque son micras, 10 a la menos 6, para que queden en metros, por la velocidad, como U sub B es 0, U sub A, 8 metros por segundo, perdón, como U sub A es 0, porque U sub B es 8 metros, sobre 2, 2. Menos, en el otro escalón, 90, la viscosidad es lo mismo, P sub B menos P sub A, 0,1, más 90, en la interfase A. Y desarrollamos la ecuación, nos queda así. Tengo una ecuación donde hay dos incógnitas, P sub A y P sub B. Necesito otra ecuación. Entonces voy entre la interfase entre B y C. O sea, voy aquí y planteo nuevamente la ecuación de flujo entre B y C. Esta Q' de aquí igual a Q' de aquí. 90 y 60. Entonces voy a la otra en B. Planteo la ecuación. Esta es exactamente esta, vean. Es exactamente esta. Aquí fue lo que dice, resolví, pasé el P sub A para el un lado y el P sub B quedó en el otro lado. Así que esa es esa, igual 60. Ahora la pendiente es negativa. Ojo, aquí la pendiente era positiva porque yo la asumí positiva. Vean, que P sub B era mayor que P sub A. Si me da de pronto que P sub B era menor que P sub A, la resta es negativa. Entonces aquí vuelvo a manejo la ecuación y la ecuación me queda así. Tengo dos ecuaciones, esta y esta, con dos incógnitas, P sub A y P sub B. Entonces, dos ecuaciones tienen solución. P sub A me da 2.71 megapascales y P sub B 6. Luego P sub B sí es mayor que P sub A. Por tanto, para el primer valor, 2.71, la presión, ojo,
la presión acá es, si yo vaya a la ecuación en cualquier punto, será P sub A dividido por X, ¿sí? Que será la constante, que es lo que hacemos aquí. 271 dividido por 0,5, por 0,1, que es el ancho, multiplicado por X. Esto es válido entre X menor de 0,1. La otra será P sub B menos P sub A dividido por este valor multiplicado por X entre 0,1 y 0,2. 6 tal, menos 271 sobre C1 por X entre 0,1 y 0,2. La otra, menos, porque es pendiente negativa, 669 dividido por 0,5 por X entre 0,2 y 0,35. Esa es la ecuación de la presión. La carga por unidad de ancho. La carga por unidad de ancho no será más que el área bajo la curva. Será el área del triángulo más el área de este rectángulo, más el área de este triángulo, más el área del otro triángulo. Un medio de la base 0,1 por el valor de P sub A, más 0,1 por P sub A, más un medio de 0,1 por P sub B menos P sub A, más un medio de P sub B por 0,15, el área del triángulo y rectángulos. Muy sencillo. Hacemos eso, que es lo que hacemos aquí. El área, la carga por unidad de ancho, el área del primer triángulo, más el área del rectángulo, más el área del otro triángulo, más el área del otro triángulo. Esta es la carga por unidad de ancho. Ahora, ¿dónde va a estar ubicado? Que es la pregunta. Va a estar ubicada en el centroide de esta figura. Para hallar el centroide de la figura, nosotros conocemos lo que ya vimos en estática. Y entonces el X trazo, colocamos un eje aquí, estará a 1/3 de la base o a 2/3 de aquí. El del rectángulo estará aquí en la mitad, lo llevamos aquí. El del triángulo estará aquí, lo llevamos allá. El de este a 1/3. Y aplicamos la ecuación de X trazos, la sumatoria de X sub Y por A sub Y, dividido por la sumatoria de A sub Y. Hacemos la operación y nos dice dónde está la resultante. Esta ecuación, yo creo que sabemos cómo la hacemos, ¿cierto? Bueno, señores, por lo demás, muchas gracias y continuamos la próxima clase. Buen día. El lunes. ¿Listo? Profe, si le quiero preguntar algo del parcial, ¿de qué días? Pues para una pequeña revisión. Me escribe. Escribo, listo.